Desde tiempos inmemoriales, el amor ha sido uno de los mayores enigmas de la humanidad. Nos fascina, nos desconcierta y, en muchas ocasiones, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué significa realmente amar? ¿Cómo podemos saber si alguien nos ama de verdad? Y, quizás lo más desconcertante de todo, ¿por qué algunas personas que dicen querernos parecen alejarnos o, peor aún, nos ignoran sin razón aparente? Louise Hay, reconocida por su profundo entendimiento de la mente y las emociones humanas, nos recuerda que el amor no es simplemente un sentimiento pasajero, sino un complejo intercambio entre nuestra parte consciente y lo que se oculta en las profundidades de nuestro subconsciente. En muchas ocasiones, lo que percibimos como desinterés o rechazo no es más que un reflejo de batallas internas que la otra persona ni siquiera logra comprender completamente. Es frustrante, lo sé. Cuando alguien que parecía estar presente en nuestra vida de repente se aleja sin explicaciones, la incertidumbre nos consume. ¿Será que ya no le importamos? ¿Será que hicimos algo mal? Pero la realidad es que las acciones de los demás no siempre reflejan lo que realmente sienten. En muchos casos, la distancia es una manifestación de un conflicto interno que esa persona no sabe cómo manejar. Nuestro subconsciente es poderoso más de lo que imaginamos. Nos impulsa a actuar de maneras que muchas veces escapan a nuestra lógica. Y cuando se trata de amor, ese subconsciente puede jugarnos malas pasadas. Puede hacer que una persona, aún deseando acercarse, reaccione de forma completamente opuesta, alejándose sin motivo aparente. Este impulso no es racional, sino el resultado de heridas emocionales que aún no han sanado. Pensemos en esto. Muchas de las creencias que tenemos sobre el amor se forman en la infancia. Si una persona creció en un entorno donde el afecto estaba condicionado, donde aprendió que el amor podía doler o desaparecer sin previo aviso, es natural que en la adultez desarrolle mecanismos de defensa inconscientes. Y uno de los más comunes es precisamente el distanciamiento. Cuando sienten que están empezando a enamorarse de verdad, el miedo se activa, empujándolos a alejarse, incluso cuando en el fondo desean lo contrario. Esto explica por qué alguien que parecía estar profundamente conectado contigo, de repente empieza a comportarse con frialdad o indiferencia. No es necesariamente una señal de que sus sentimientos han cambiado, sino más bien un reflejo de la lucha interna que está experimentando. El amor tiene la capacidad de sacar a la luz partes de nosotros que preferiríamos mantener ocultas, y no todos están listos para enfrentarlas. Louise Hay nos enseñó que el amor actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestras sombras. Para algunas personas este reflejo es demasiado abrumador. En lugar de mirar hacia adentro y trabajar en sus propias inseguridades, optan por huir. Pero aquí está la clave. No huyen de ti, huyen de sí mismos. Y es que el amor verdadero no es solo un vínculo entre dos personas. Es un proceso de transformación interna. Pero esa transformación no siempre es sencilla. El ego, esa parte de nuestra mente que busca protegernos del dolor, puede sabotear incluso las conexiones más profundas. Cuando alguien siente que una relación lo está llevando hacia un nivel de entrega emocional al que no está acostumbrado, el ego puede entrar en acción, generando miedo e inseguridad, empujándolo a poner distancia para recuperar el control. No todas las personas están en el mismo nivel de madurez emocional. Algunas se entregan al amor sin reservas, confiando en el proceso, mientras que otras luchan constantemente con el miedo a la vulnerabilidad. Para amar de verdad, es necesario mostrarse sin máscaras, abrirse completamente, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Y eso, para muchas personas, es aterrador. Así que si alguna vez has sentido que alguien que parecía profundamente conectado contigo comenzó a alejarse de repente, no asumas automáticamente que dejó de quererte. Muchas veces el amor es tan poderoso que despierta en la otra persona inseguridades que no sabe cómo manejar.
y en lugar de afrontarlas, elige la salida más fácil, la distancia. Lo importante aquí es entender que no podemos controlar las emociones ni los procesos internos de los demás. Solo podemos decidir cómo reaccionamos ante ellos. ¿Vale la pena esperar a alguien que aún no está listo para amar plenamente? ¿O es mejor soltar y permitirnos encontrar a alguien que sí lo esté? Recuerda siempre las palabras de Louise Hay. El amor es la gran sanación del mundo. El amor lo sana todo. Pero esa sanación solo ocurre cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias sombras. No todos están listos para ese viaje, y eso está bien. Pero tú mereces un amor que no huya, un amor que se quede, un amor que no solo te elija, sino que también esté dispuesto a crecer contigo. Muchas personas pasan gran parte de su vida sin explorar a fondo sus propias emociones. Viven con sentimientos reprimidos, sin comprender realmente cómo el amor puede despertar aspectos profundos de su ser. Para algunos, el amor no es solo un sentimiento hermoso, sino también un desencadenante de una transformación interna que puede resultar abrumadora. Por eso hay quienes, ante la intensidad de lo que sienten, necesitan tiempo y espacio para procesarlo. No siempre se trata de un rechazo directo, sino de una fase de introspección donde esa persona intenta reconciliarse con sus propios miedos antes de poder entregarse completamente. Louise Hay nos enseñó que el inconsciente actúa de maneras misteriosas en nuestras relaciones. A veces, sin darnos cuenta, ponemos distancia para comprobar si el amor es real, si es lo suficientemente fuerte como para resistir la ausencia. No es algo que siempre se haga de manera intencional, pero sí es una forma en la que la mente busca respuestas en medio de la incertidumbre. El ser humano anhela seguridad en un mundo que por naturaleza es incierto. Y hay quienes necesitan asegurarse de que el amor no es algo efímero, sino una conexión genuina que puede perdurar a pesar de la distancia. Por supuesto, esto no significa que alejarse sin explicación sea una actitud justificable, pero sí nos permite comprender que el amor no es tan simple como lo imaginamos. Es una danza de fuerzas internas, de procesos psicológicos que muchas veces están fuera del alcance de nuestra comprensión consciente. Si te encuentras en una situación donde alguien que parecía importante en tu vida comienza a alejarse o ignorarte, en lugar de dejarte llevar por la frustración, trata de ver más allá de lo evidente. Pregúntate, ¿qué podría estar ocurriendo en el mundo interno de esa persona? No para justificar su comportamiento, sino para comprender que el amor no es siempre lineal y que, a veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecer es dar espacio. Louise Hay nos recordaba que el amor verdadero no es posesión, no es control y no es una garantía inmutable. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento mutuo. Y como en cualquier viaje profundo, hay momentos de cercanía y otros de introspección, momentos donde el silencio puede hablar más que las palabras. Sin embargo, si el amor es auténtico, incluso en la ausencia sigue habiendo una presencia. Lo que es verdadero, de una forma u otra, siempre encuentra el camino de regreso. Cuando alguien que decía amarte se aleja sin previo aviso, la primera reacción suele ser buscar respuestas en lo externo. Nos preguntamos qué hicimos mal, si dijimos algo incorrecto, si hubo algún detalle que no notamos. Pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo interno de esa persona. La verdad es que muchas de nuestras decisiones y comportamientos no son completamente racionales. Muchas veces son impulsados por heridas que ni siquiera hemos reconocido en nosotros mismos. El amor tiene la capacidad de sacar a la luz emociones que han estado dormidas por años. Puede despertar inseguridades, recuerdos de la infancia que creíamos superados e incluso el miedo a perder el control. Para muchas personas, enamorarse significa volverse vulnerables, y esa vulnerabilidad es aterradora. No todos están dispuestos a asumir ese riesgo, incluso cuando los sentimientos son genuinos. Aquí es donde entra en juego el ego.
esa parte de nuestra mente que busca protegernos a toda costa del dolor. Y el amor, al ser una de las fuerzas más incontrolables que existen, puede hacer que el ego reaccione con miedo. Para algunos, amar es sinónimo de perder independencia, de cambiar su identidad, de exponerse demasiado. En estos casos, su mecanismo de defensa más natural es la distancia. Alejarse se convierte en una forma de mantener el control sobre sus emociones y evitar sentirse demasiado expuestos. Y es que el amor no solo saca lo mejor de nosotros, también nos confronta con nuestras sombras. Louise Hay hablaba de cómo aquello que nos molesta en los demás es, en muchos casos, un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. Así que, cuando alguien se aleja, muchas veces no es porque no le importes, sino porque algo en ti le está reflejando una parte de sí mismo que aún no está listo para aceptar. Si esa persona siente que, contigo, está siendo demasiado abierta, demasiado vulnerable, su inconsciente puede empujarla a retirarse. No porque no le importes, sino porque su mente lo está enfrentando con aspectos de su ser que prefiere evitar. Esto explica por qué, muchas veces, quienes más nos aman son quienes más nos lastiman con su indiferencia. No es que deseen hacernos daño de manera consciente, sino que el amor los coloca en un conflicto interno, donde sus emociones y sus miedos entran en batalla. Es importante recordar que no podemos controlar los procesos internos de otra persona, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellos. Pregúntate, ¿quieres esperar a alguien que todavía no está listo para amar plenamente? ¿O prefieres soltar y abrirte a la posibilidad de encontrar un amor que no huya, que se quede, que no tenga miedo de crecer contigo? Louise Hay nos dejó un mensaje poderoso. El amor lo sana todo, pero esa sanación solo puede ocurrir cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias sombras. No todos están listos para ese proceso, y eso está bien. Pero tú mereces un amor que no escape de su propia luz, un amor que no tema ser tan grande como lo que llevas dentro. Muchas veces, las personas no son plenamente conscientes de lo que les está sucediendo internamente. Solo sienten una especie de presión interna, un impulso que los lleva a alejarse sin que puedan explicar exactamente por qué. En un intento de darle sentido a lo que sienten, buscan razones lógicas, construyen excusas e incluso intentan convencerse de que su distanciamiento es una decisión racional. Pero la verdad es que la raíz de su comportamiento no está en lo que sucede en la superficie, sino en lo que ocurre en las capas más profundas de su mente y su corazón. Cuando alguien que dice amarte comienza a ignorarte, es natural querer respuestas. Tratamos de descifrar su lenguaje corporal, analizamos sus palabras, recordamos cada conversación buscando pistas que expliquen su cambio de actitud. Incluso, a veces, caemos en la tentación de aplicar estrategias para llamar su atención, con la esperanza de que eso lo haga regresar. Pero aquí hay una verdad difícil de aceptar. No hay nada externo que puedas hacer para cambiar el proceso interno de otra persona. Louise Hay nos enseñó que cada individuo está en su propio camino de crecimiento y que no podemos forzar a alguien a enfrentar sus propios miedos si aún no está listo para hacerlo. La conciencia no puede imponerse, así como el amor no puede forzarse. Cada persona tiene su propio ritmo y su propia manera de procesar lo que siente. Y lo único que realmente podemos hacer es permitir que ese proceso ocurra sin interferencias. Lo más difícil de aceptar es que, en algunos casos, el amor por sí solo no es suficiente para mantener a alguien cerca. No porque el sentimiento no sea real, sino porque el amor verdadero es sinónimo de transformación, de crecimiento, y no todos están dispuestos a atravesar ese proceso. Louise Hay nos recordaba que el propósito del amor no es la posesión ni la garantía de seguridad absoluta, sino la evolución del alma. Una relación puede ser el catalizador de un despertar profundo, pero cada persona elige si está lista para vivir ese despertar o si, por el contrario,
prefiere mantenerse en su zona de confort. Si alguien que dice amarte se aleja, en lugar de enfocarte en su comportamiento externo, pregúntate qué representa esa distancia en su mundo interno. Tal vez has tocado una parte de su ser que aún no ha sanado, un aspecto de su psique que le asusta enfrentar. Puede que haya comprendido que estar contigo requiere un nivel de honestidad emocional para el cual aún no está preparado. Y eso, aunque duela, es algo que solo él o ella puede resolver. Pero aquí es donde viene una reflexión aún más importante. ¿Y si esta situación no solo se trata de él o de ella? ¿Y si el verdadero mensaje de este distanciamiento no está en lo que la otra persona está sintiendo, sino en lo que tú necesitas descubrir sobre ti mismo? El amor es un espejo. Nos muestra quiénes somos, qué nos duele, qué nos falta y qué necesitamos sanar. Si alguien te ignora, no te limites a ver el acto en sí mismo, sino pregúntate qué está reflejando en ti. ¿Por qué su ausencia te duele tanto? ¿Por qué sientes la necesidad de obtener su validación para sentirte completo? Louise Hay creía firmemente que una de las mayores trampas en el amor es buscar en otra persona lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Cuando nuestra felicidad depende de que alguien más nos preste atención, estamos entregando nuestro poder y colocando nuestra paz en algo que no podemos controlar. Y el amor auténtico no se trata de juegos de poder, de quién ignora más o de quién demuestra menos interés. Es un proceso de autoconocimiento, de integración de nuestras propias sombras, de aprender a ser completos por nosotros mismos antes de esperar que alguien más nos complemente. A veces, la mejor respuesta ante la indiferencia de alguien no es rogar ni demostrar nuestro valor, ni intentar hacer que nos vea. Es simplemente observar. Observar sin juicio, sin expectativas, sin la urgencia de obtener respuestas inmediatas. Porque en muchos casos, la distancia no significa el final de una historia, sino solo una pausa en el camino. Si esa persona realmente te ama, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a sus propios miedos, y cuando esté listo, encontrará la forma de volver. Pero si no lo hace, entonces la lección que su ausencia te dejó será más valiosa que cualquier relación que pudieras haber tenido. Porque al final, el amor verdadero no es el que te retiene por miedo, sino el que te libera con confianza. El amor nos enfrenta con nuestra propia esencia, de una manera en la que pocas experiencias pueden hacerlo. No es solo una emoción pasajera, es una fuerza que saca a la luz lo que hemos mantenido oculto, que ilumina los rincones más oscuros de nuestra psique y nos obliga a mirar lo que no queríamos ver. Por eso, cuando alguien que te ama se aleja, la verdadera pregunta no es ¿por qué lo hace?, sino ¿qué puedes aprender de ello? El amor, ese territorio tan fascinante como desconcertante, no siempre sigue una lógica evidente. Muchas veces, cuando alguien se aleja, no lo hace por falta de interés, sino porque ha despertado en su interior un miedo profundo que llevaba mucho tiempo dormido. Louise Hay nos enseñó que nuestro inconsciente rige la mayor parte de nuestras acciones. Creemos que tomamos decisiones de manera racional, pero en realidad, muchas de nuestras reacciones no son elecciones conscientes, sino manifestaciones de impulsos, heridas y conflictos internos que aún no hemos resuelto. Y el amor es el escenario donde el inconsciente se vuelve más visible que nunca. Cuando nos relacionamos con alguien de forma profunda, comienzan a salir a la luz nuestros miedos más ocultos, nuestras inseguridades, los recuerdos enterrados y todo aquello que alguna vez intentamos evitar. No solo estamos enfrentando el presente, sino también todo lo que hemos sido en el pasado, nuestras pérdidas, nuestras cicatrices emocionales, las experiencias que nos marcaron de formas que a veces ni siquiera entendemos completamente. Por eso, cuando alguien comienza a enamorarse, puede sentirse sobrecargado por una avalancha de emociones que no sabe cómo manejar. Y cuando la mente se siente desbordada, la reacción más natural es huir. No porque el amor no exista, sino porque la intensidad de lo que siente puede ser demasiado abrumadora en ese momento.
Pensemos en aquellas personas que han pasado la vida reprimiendo sus emociones, han construido muros a su alrededor, convencidos de que la única forma de no sufrir es evitar depender de alguien más. Han aprendido a ser autosuficientes, a mantener el control, a blindarse contra cualquier amenaza que pueda hacerles sentir vulnerables. Pero cuando el amor llega, con toda su autenticidad y profundidad, rompe todas esas barreras. Louise Hay hablaba de cómo el amor nos coloca en un territorio donde las estrategias del ego dejan de funcionar. Ya no hay planes infalibles, ni máscaras que puedan ocultarnos por completo. Amar de verdad significa exponerse, y no todos están listos para hacerlo. No todos están dispuestos a dejar caer la armadura y enfrentarse a la posibilidad de ser heridos. Por eso, en lugar de entregarse al amor, prefieren retroceder. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Pero aquí está la paradoja. Lo que evitamos no desaparece. Solo se oculta en nuestra sombra y eventualmente encuentra una forma de manifestarse. Alguien puede convencerse de que seguir adelante sin enfrentar lo que siente es la mejor opción, pero en realidad, lo único que está haciendo es alimentar un conflicto interno, y tarde o temprano, ese conflicto se manifestará de otra manera, a través de ansiedad, insatisfacción, miedo al compromiso o incluso una sensación de vacío que no tiene una explicación aparente, porque lo que reprimimos no se extingue, solo cambia de forma y nos sigue hasta que decidimos mirarlo de frente. Si sientes que alguien que amas se está alejando, pero percibes que el amor sigue ahí, lo peor que puedes hacer es intentar forzarlo a quedarse. Nadie puede obligar a otra persona a enfrentarse a sus propios miedos antes de que esté lista para hacerlo. El amor, por su propia naturaleza, es un proceso interno y cada persona tiene su propio ritmo. Lo único que realmente puedes hacer es comprender que su distancia no es necesariamente un reflejo de ti, sino de su propia batalla interna. No es tu responsabilidad sanarlo. No es tu tarea convencerlo de que se quede. Tu única misión es seguir tu propio camino, mantener tu propio equilibrio y recordar que el amor auténtico no se mendiga, no se suplica y sobre todo no se fuerza. Louise Hay nos recordaba que el amor verdadero no es el que nos retiene por miedo, sino el que nos libera con confianza. Si alguien necesita alejarse para entender lo que realmente siente, dale el espacio que necesita. Y si su destino es estar a tu lado, volverá con mayor claridad, con mayor certeza y con una disposición real para amar sin reservas. Pero si no lo hace, entonces la lección que su ausencia te dejó será mucho más valiosa que cualquier relación que pudieras haber tenido, porque al final el amor que realmente importa no es el que nos hace dudar de nuestro propio valor, sino el que nos recuerda que somos suficientes, con o sin la presencia de otra persona. No puedes sanar lo que aún no está listo para ser sanado. No puedes quedarte esperando indefinidamente a que alguien resuelva sus propios conflictos mientras pones tu vida en pausa. Pero lo que sí puedes hacer es observar. Observar con profundidad lo que esta situación te está enseñando sobre ti mismo. Porque las relaciones no solo nos revelan el mundo interno del otro, también nos muestran nuestras propias sombras, nuestras heridas, nuestros miedos más arraigados. Cuando alguien que amas te ignora, la pregunta no debería ser, ¿cómo hago para que vuelva? La pregunta clave es, ¿qué me está mostrando esta experiencia sobre mí mismo? Tal vez estás descubriendo que has basado tu valía en la validación externa, que sientes que solo mereces amor si la otra persona lo expresa de una manera específica. O quizás estás empezando a notar que el miedo al abandono ha estado dictando la forma en la que te relacionas, haciéndote aferrarte a quienes no están listos para ofrecerte lo que realmente necesitas. Louise Hay siempre decía que el autoconocimiento es la única vía hacia la verdadera libertad. Porque cuando comprendes por qué reaccionas como reaccionas, cuando dejas de actuar desde la carencia
y comienzas a actuar desde la conciencia, ya no eres prisionero de los patrones del pasado, ya no mendigas amor, ya no temes la ausencia, porque descubres que el amor verdadero no es algo que encuentras en alguien más, sino algo que ya existe dentro de ti. Cuando el amor no está basado en la conciencia, se convierte en un campo de batalla donde el miedo y la inseguridad toman el control. La persona que se aleja muchas veces no está huyendo de ti, sino de la imagen de sí misma que ve reflejada en la relación. Y si en lugar de verlo como un rechazo personal, logras entender que cada persona está en su propio proceso de evolución, entonces te liberas de la necesidad de controlar lo que simplemente no puedes controlar. Porque la verdad es esta: no es tu tarea hacer que alguien se quede. No es tu responsabilidad convencer a nadie de que te ame. El amor auténtico no es un juego de poder, ni una negociación, ni una lucha constante por ganar la atención del otro. Es un encuentro entre dos almas que están listas para verse de ti, ¿verdad? Sin máscaras, sin barreras, sin miedo a la vulnerabilidad. Louise Hay hablaba de la sincronía con la que las personas llegan a nuestra vida. Nada es casualidad. Cada encuentro tiene un propósito. Cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje para nuestra alma. Así que si alguien ha entrado en tu vida y luego se ha alejado, en lugar de quedarte atrapado en la tristeza de su partida, pregúntate: ¿qué enseñanza me deja su paso por mi vida? No todos los amores están destinados a quedarse, pero todos los amores dejan una huella. Si en este momento sientes el vacío de una ausencia, tal vez ha llegado el momento de llenarlo con algo más grande que la espera de que esa persona regrese. Tal vez sea la oportunidad perfecta para reconectarte contigo mismo, para mirar hacia adentro, para descubrir qué parte de ti aún necesita ser sanada antes de poder vivir un amor que no esté marcado por el miedo y la incertidumbre. Porque la respuesta nunca está fuera, no está en lo que el otro hace o deja de hacer, no está en si vuelve o no. La respuesta siempre está dentro de ti, en cómo decides interpretar esta experiencia, en lo que aprendes de ella, en lo que te permite descubrir sobre tu propio ser. No se trata de entender por qué el otro se fue, se trata de comprender qué cambia en ti a partir de su ausencia, porque cuando aprendes a soltar sin resentimiento, cuando dejas de aferrarte a lo que no está destinado a ser, te abres a algo infinitamente más poderoso, la posibilidad de recibir el amor que realmente mereces. Cuando confías en que todo en la vida sucede por una razón, el amor deja de ser sinónimo de sufrimiento y se transforma en una oportunidad de crecimiento. Si esa persona realmente te ama, encontrará el camino de vuelta, pero si no lo hace, no significa que no seas digno de amor. No significa que haya algo malo en ti. Solo significa que su papel en tu vida ya se cumplió, que su presencia no estaba destinada a ser permanente, sino a enseñarte algo. Y una vez que comprendas la lección, una vez que dejes de esperar respuestas externas y empieces a buscarlas, dentro de ti te darás cuenta de algo profundo. La persona que realmente necesitabas encontrar siempre ha estado ahí. Tú mismo. Cuando alguien que amas se aleja sin una explicación clara, lo primero que sientes es un vacío, una incertidumbre que te empuja a buscar respuestas. Es como si la mente entrara en un estado de alerta, tratando desesperadamente de comprender qué pasó. Pero aquí está la trampa. La mente tiende a buscar soluciones en la superficie, en lo evidente. Nos enfocamos en las palabras dichas, en los mensajes no respondidos, en los cambios sutiles de actitud. Sin embargo, rara vez nos detenemos a considerar que hay algo mucho más profundo en juego, porque lo que hacemos en la vida no siempre es resultado de decisiones conscientes. Muchas veces está influenciado por lo que ni siquiera conocemos de nosotros mismos, por las fuerzas invisibles que nos gobiernan desde la sombra. Así que cuando alguien te ignora, cuando parece desaparecer sin razón aparente, lo que está ocurriendo no es simplemente una elección racional. Es la manifestación de un conflicto interno
que esa persona aún no sabe cómo manejar. Louise Hay nos enseñó que el amor auténtico no es solo emoción, también es confrontación. Nos obliga a ver reflejados en el otro aspectos de nosotros mismos que, de otra manera, seguirían ocultos. Y no todos están preparados para eso. Algunas personas han pasado su vida entera evitando mirar hacia adentro. Han aprendido a distraerse con lo externo, a buscar seguridad en el control, a convencerse de que nunca necesitarán a nadie más. Pero el amor desmantela todas esas barreras, porque no se puede amar sin exponerse, sin mostrarse de verdad, sin permitir que el otro vea aquello que hemos tratado de esconder incluso de nosotros mismos. Y cuando alguien que no está listo para ser visto con tanta claridad se encuentra en una relación que le muestra sus propias sombras, su reacción más común es alejarse, no porque no ame, sino porque no sabe cómo lidiar con lo que el amor está sacando a la luz. Louise Hay hablaba sobre cómo las personas no se relacionan realmente con los demás, sino con las proyecciones que han construido en su mente. Cuando nos enamoramos, lo que amamos en realidad no es a la otra persona, sino la imagen que hemos creado de ella, la representación de nuestros deseos, de nuestras expectativas, de nuestras propias necesidades emocionales. Pero cuando el tiempo pasa y la relación se profundiza, esa imagen idealizada comienza a desmoronarse. Y es ahí donde aparece la realidad. Empiezas a ver a la persona tal como es, con sus heridas, con sus contradicciones, con sus miedos, y eso, para algunos, puede ser aterrador. No todos están preparados para ser amados en su totalidad, porque aceptar el amor verdadero implica reconocer que no somos perfectos, que tenemos carencias, que necesitamos del otro en formas que pueden hacernos sentir vulnerables. Es en ese punto donde algunos eligen el camino más fácil: ignorar, alejarse, desaparecer. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Cuando alguien que amas se distancia, lo más doloroso no es la ausencia en sí, sino la incertidumbre. El no saber qué significó realmente esa conexión. El no entender cómo alguien que parecía tan presente, de repente dejó de estarlo. Y esa falta de respuestas puede convertirse en una herida que nos acompaña por mucho tiempo. Pero aquí está la verdad. No necesitas esas respuestas para sanar. No necesitas explicaciones externas para cerrar un ciclo. La verdadera sanación no viene de que el otro regrese a darte explicaciones. La verdadera sanación ocurre cuando tú decides que ya no necesitas esas explicaciones para seguir adelante. Porque cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti, te das cuenta de que el amor que siempre has estado esperando es el amor que puedes darte a ti mismo, y esa es la verdadera libertad. La mente humana tiene una tendencia casi obsesiva a buscar respuestas cuando algo no tiene sentido, especialmente cuando se trata del amor y las relaciones humanas. Cuando alguien que parecía estar presente en nuestra vida decide alejarse sin dar explicaciones, es común quedar atrapados en un ciclo interminable de preguntas sin solución. Intentamos analizar cada detalle, cada conversación, cada gesto, con la esperanza de encontrar una justificación racional para aquello que nos causa tanto dolor. Sin embargo, esta búsqueda puede convertirse en una trampa, porque la verdad es que muchas veces no encontraremos las respuestas que queremos en el otro, sino dentro de nosotros mismos. Louise Hay nos enseñó que la clave para la verdadera comprensión no está en intentar descifrar la mente del otro, sino en dirigir nuestra atención hacia nuestro propio interior. En lugar de preguntarnos repetidamente por qué alguien se alejó, deberíamos cuestionarnos por qué su ausencia nos afecta tanto. ¿Qué es exactamente lo que estamos sintiendo? ¿Por qué esta situación nos genera tanta angustia? ¿Qué parte de nosotros está siendo despertada por esta experiencia? Estas son las preguntas que realmente importan, porque es en ellas donde encontraremos las respuestas que pueden liberarnos. Cuando comprendemos que el verdadero conflicto no está en la actitud del otro, sino en lo que su actitud provoca dentro de nosotros,
dejamos de buscar afuera lo que solo puede resolverse internamente. El amor, más que cualquier otra experiencia, nos confronta con nosotros mismos, nos refleja con todas nuestras luces y sombras, exponiendo nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras creencias más profundas sobre el merecimiento y el afecto. Muchas veces, lo que más nos duele cuando alguien nos ignora no es la distancia en sí misma, sino lo que esa distancia nos revela sobre nuestras propias heridas emocionales. Nuestro inconsciente nos envía mensajes constantemente a través de las experiencias que vivimos, y cada situación que nos genera malestar emocional trae consigo una oportunidad valiosa de aprendizaje. Cuando alguien desaparece de nuestra vida, ese evento puede estar mostrándonos que, en algún nivel, tenemos la necesidad de recibir la aprobación del otro para sentirnos completos. Puede revelar que nuestra autoestima sigue estando ligada al reconocimiento externo, que hemos depositado en el otro la responsabilidad de validar nuestro propio valor, cuando, en realidad, esta es una tarea que solo nosotros podemos realizar. El ego, que busca seguridad de manera incesante, tiende a buscar respuestas fuera de nosotros porque no quiere enfrentar la verdadera raíz del problema. Nos convence de que si la persona que se alejó volviera, si nos diera una justificación convincente, todo volvería a estar bien. Sin embargo, la realidad es que el problema nunca está en el otro, sino en lo que su ausencia despierta dentro de nosotros. La verdadera sanación no ocurre cuando la persona regresa para ofrecernos explicaciones, sino cuando logramos comprender por qué su ausencia nos ha afectado tanto. Es en ese momento cuando algo dentro de nosotros cambia, cuando dejamos de buscar en lo externo las soluciones para nuestros dilemas internos y finalmente dirigimos la mirada hacia nuestro interior. El dolor deja de ser una carga y se convierte en un maestro. Aquello que antes parecía un castigo se revela como una oportunidad valiosa para crecer, evolucionar y descubrir que somos mucho más que nuestra necesidad de ser amados por alguien más. Muchas veces, el mayor acto de amor que podemos tener con nosotros mismos no es luchar por la presencia de alguien, sino aceptar su ausencia como parte de nuestro proceso de maduración emocional. El amor verdadero no se trata de posesión ni de resistencia, ni de poner a prueba los límites para ver quién cede primero. No se sostiene en estrategias, manipulaciones o intentos constantes de demostrar nuestro valor. El amor auténtico sucede cuando dos personas están verdaderamente listas para verse como son, sin máscaras, sin barreras, sin miedo a la vulnerabilidad. Si alguien elige alejarse, si decide ignorar sus propios sentimientos y fingir que nada ha sucedido, esto no siempre significa que no haya amor. En muchos casos, esa persona se encuentra frente a una intensidad emocional para la cual aún no está preparada. Amar exige valentía, porque significa renunciar al control y permitirse ser visto en su totalidad, con todas las imperfecciones, fragilidades y contradicciones. No todos están dispuestos a enfrentar esa entrega, y por miedo a confrontar sus propias sombras, prefieren tomar distancia. Louise Hay nos recordaba constantemente que las personas no huyen unas de otras, sino de lo que ven reflejado en sí mismas a través de la relación. Si alguien no es capaz de sostener el amor que siente, si elige alejarse en lugar de profundizar en la conexión, eso dice mucho más sobre su relación consigo mismo que sobre sus sentimientos hacia el otro. Ante esta realidad, la única respuesta posible es soltar. Soltar no significa rendirse, no significa conformarse con la pérdida, ni significa que el amor que existió no era real. Soltar es, sobre todo, un acto de confianza. Confianza en que todo sucede por una razón. Confianza en que cada persona que cruza nuestro camino cumple un propósito y que no todas están destinadas a quedarse. Confianza en que, incluso en la ausencia, hay un aprendizaje valioso que nos espera. El amor verdadero nunca será una persecución, nunca será una necesidad desesperada de demostrar nuestro valor ni de convencer a alguien de quedarse.
Cuando el amor es genuino, encuentra su propio camino de regreso, no porque sea forzado, sino porque ambas personas están preparadas para vivirlo plenamente. Y si ese amor no regresa, entonces lo que realmente importa no es la pérdida de la persona, sino la lección que su ausencia dejó. La más importante de todas ellas es entender que el amor nunca debe depender de la incertidumbre del otro, sino de la certeza que existe dentro de nosotros mismos. El amor no debería ser un juego donde una persona persigue a la otra, donde alguien se cuestiona constantemente si mañana seguirá siendo amado, donde la duda y la inseguridad se convierten en la base de la relación. El amor verdadero no puede construirse sobre la inestabilidad de alguien más, sino sobre la solidez que encontramos dentro de nosotros. Cuando alguien se aleja sin explicación, la pregunta no debería ser ¿por qué esta persona se fue?, sino ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo? Porque al final, todo lo que vivimos es un reflejo. Cada encuentro, cada despedida, cada silencio y cada ausencia nos ofrecen la oportunidad de vernos con más claridad. Si alguien te ignora y eso despierta ansiedad, dolor o una sensación de vacío, no lo veas como un castigo de la vida, sino como una invitación a mirar hacia adentro. Hasta que no sanes esa herida, seguirás atrayendo situaciones que te obliguen a enfrentarla. Esto no es el universo castigándote, ni la vida conspirando en tu contra. Es simplemente tu propio inconsciente llamando tu atención, pidiéndote que lo escuches, tratando, de todas las formas posibles, de mostrarte aquello que aún necesitas sanar. Y cuando finalmente lo hagas, cuando dejes de buscar en el otro aquello que solo puedes encontrar dentro de ti, te darás cuenta de que nunca más necesitarás mendigar amor. Porque cuando el amor propio se fortalece, la carencia desaparece y el amor que antes buscabas en el exterior finalmente empieza a florecer dentro de ti. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que el amor no siempre significa permanencia. A veces, las personas que más impacto tienen en nuestra vida son precisamente aquellas que se van. Son esas personas las que nos enseñan el valor de soltar, de dejar ir sin resentimiento, sin necesidad de respuestas, sin aferrarnos a algo que ya no está destinado a permanecer. Louise Hay nos recordaba que cada experiencia, cada encuentro y cada despedida forman parte de nuestro crecimiento. No todos los amores están diseñados para quedarse, pero todos cumplen una función en nuestra evolución, y cuando comprendemos esto, cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que el amor debe seguir un guión específico para ser real, nos liberamos. Nos damos cuenta de que el amor que realmente importa no es aquel que nos mantiene atados a la incertidumbre de otro, sino aquel que nos devuelve a nosotros mismos. Si en este momento alguien a quien amas te está ignorando, si sientes el peso de la ausencia y la confusión de no saber qué significó realmente esa conexión, respira. No busques respuestas desesperadamente donde no las hay. No intentes resolver lo que no depende de ti. En lugar de eso, obsérvate. Pregunta qué parte de ti ha estado buscando amor fuera de ti mismo, qué miedo te está mostrando este vacío, qué puedes aprender de esta experiencia para no repetirla una y otra vez. Porque el amor real no se trata de intentar cambiar al otro, sino de transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando logras hacer esto, cuando dejas de reaccionar desde la carencia y empiezas a actuar desde la conciencia, todo cambia. Dejas de mendigar amor, dejas de sentir que necesitas a alguien para sentirte completo. Y, en ese momento, en ese preciso instante en el que ya no buscas el amor por necesidad, es cuando el amor real llega a tu vida. No porque lo estés persiguiendo, sino porque has aprendido a sostenerlo sin miedo. El amor nunca se trata de esperar a que alguien más se decida por ti. Se trata de que seas tú quien se elija a sí mismo. Y si alguien te ignora, si alguien te deja en incertidumbre, tal vez la vida te está diciendo que ese no es tu lugar, que mereces algo más claro, más profundo, más auténtico.
Porque el amor verdadero no se encuentra en la ausencia, sino en la presencia de alguien que elige quedarse sin que tengas que pedírselo. Si este mensaje ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras describen lo que estás viviendo, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué parte de este mensaje tocó algo dentro de ti. Porque cuando compartimos nuestras historias, creamos un espacio de conexión, una comunidad donde el conocimiento y la reflexión pueden llegar a muchas más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Este es solo el comienzo de un camino de autoconocimiento que puede transformar tu vida. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo, porque nunca sabes cuándo una palabra puede cambiar la perspectiva de alguien y ayudarlo a ver las cosas desde un lugar más profundo. Recuerda siempre esto: el amor no se trata de esperar a que alguien más te elija. Se trata de aprender a elegirte a ti mismo primero. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, todo en tu vida comenzará a cambiar. Nos vemos en el próximo video.